¿Tenemos audio? Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando Juan, nos toca el capítulo 7. Acuérdense que estamos estudiando Juan, entendiendo que el Señor Jesucristo es Dios, entendiendo que el Señor Jesucristo es Señor, y entendiendo que en nosotros tiene que hacerse real el que Él es Dios. En nuestras actitudes tiene que hacerse real el que Él es Dios. En los días anteriores vimos que Jesús es satisfacción total. Y vimos primero para quienes no es satisfacción, para los que le buscan por señales o por lo material. Vimos que Jesús es satisfacción total cuando creemos que Él es Dios. Vimos que Jesús es satisfacción total cuando el Padre nos lo revela. Vimos que Jesús es satisfacción total cuando creemos por encima de toda lógica en Él. Y también vimos que Él es satisfacción total cuando no solo creemos, sino que vivimos al Señor Jesucristo en nosotros. Vimos que Jesús nunca será satisfacción total si Dios el Padre no hace una obra en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, quien nos guía a entender, creer y practicar su palabra. Ahora vamos a ver tres cosas de una manera particular. Lo primero es, en este capítulo vamos a ver que había duda respecto de Él. Vamos a ver también que había controversia respecto de Él. Y vamos a ver que había división por causa de Él. Y que todavía son cosas que se siguen manifestando en este tiempo. Duda, controversia y división por causa de Él. Desarrollemos. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces vamos a poner aquí: la presencia del Hijo de Dios genera dudas. Sus hermanos no le creían. ¿Cuál era la razón por la que ellos no le creían? No habían nacido de nuevo. No le habían recibido. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Han oído eso? Miren. ¿Cuál era la razón por la que sus hermanos no le creían? Era la misma razón por la que los fariseos lo perseguían y tampoco le creían. La razón era que él no hacía las cosas de una manera convencional, no hacía las cosas como siempre se han hecho. Él iba contra la lógica. Entonces, oye, ¿por qué si lo lógico es que alguien quiere mostrarse, vos te escondás? O sea, a ellos les parecía muy extraño. ¿Por qué de una vez no haces un milagro grande y que todo el mundo te conozca? ¿Por qué? Le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces.
Ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Claro, a ellos les parecía ilógico. ¿Por qué si este es Dios se está escondiendo? ¿Por qué si este es el enviado de Dios se está escondiendo? Sus hermanos no le creían. La razón es porque no habían nacido de nuevo y porque no hacía las cosas de una manera razonable. Otra vez, acuérdense que yo les comenté ayer que él no se le puede seguir a Jesús ni se puede creer en él si quiero hacerlo de una manera lógica. Nuestro creer en él debe ser aún en contra de lo lógico, ¿verdad? Aún en contra de lo obvio, nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Aquí ellos decían, pero espera, es obvio. Si querés darte a conocer, anda, mostrate. Si quieres que tus discípulos te sigan, pues mostrarles a tus discípulos quién sos. Solo que hay un asunto en la vida cristiana, aplicándolo ya a nosotros. Nosotros no buscamos seguidores para nosotros. Es la primera cosa. La segunda cosa es, Él se manifiesta cuando Dios decide que Él se manifieste. Alguien lo conoce cuando Dios permite que le conozcan. Antes no. Dios tiene su tiempo y sus sazones. Amén. Entonces, usted nunca se crea más que nadie porque usted cree. No. Usted sea agradecido y humilde porque Dios le permitió creer. Amén. Entonces, es necesario que sea el tiempo de Dios. El Señor les respondió, no. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él está diciendo, ¿saben? Lo que ustedes quieren es que yo actúe como hombre. Pero el que es espiritual, amados, no actúa como un hombre normal. Tiene que esperar los tiempos de Dios. Fíjese que todo hombre en la vida cristiana que apresura sus pasos, por la lógica, por las circunstancias, por la ansiedad, por lo que sea, comete errores. Es necesario buscar al Señor y cuando tengo paz, recién actuar. Jesús actuaba de esa manera y lo tildaban de loco. Usted póngase a decirle a su familia, no, yo estoy esperando que Dios me diga, o estoy esperando. Le van a decir, oye, estás loco, no va a bajar un ángel a decirte, ¿o qué querés que baje Jesús de la cruz y te diga? No lo va a hacer. Lo que ellos no saben es que cuando nosotros oramos, Dios nos responde con paz. Tenemos paz en nuestro corazón para hacer algo. Entonces, sus hermanos no le creían. Y no le creían porque en primer lugar porque ellos no habían nacido de nuevo, no era posible que le crean, y también porque no hacía las cosas de una manera razonable. Voy a poner aquí quien no ha nacido de nuevo no puede entender buscar ni saber los tiempos de Dios. Entonces, por eso dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, oye, otra parte cayó entre espinos y el afán y la ansiedad ahogó la palabra. ¿Se acuerdan cuando habla del Evangelio? Entonces, esa es la razón. La razón es que el hombre natural no puede entender los tiempos de Dios. No le es dado entender los tiempos de Dios porque no ha nacido de nuevo. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Todo hombre está presto a hacer siempre su voluntad. Todo hombre está presto a demostrar quién es Él. Todo hombre está presto a sobresalir. Es una actitud muy humana. Y le dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Voy a poner aquí, el mundo solo conoce a los del mundo.
Eh, Fíjense que dice en Primera de Juan, dice, por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Entonces, mucha gente te mira y dice, ¿pero qué te crees vos? Cuando le hablas de su pecado, dice, pero vos me estás juzgando a mí. ¿Quién sos vos para juzgarme? Y no entienden lo que les decimos. Otro asunto es, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Escuchen, hermano, él podía subir a la fiesta y podía hacer un milagro y todo el mundo le iba a hacer reverencia y todo el mundo iba a creer en él. Pero nuestro tiempo de brillar no lo determinamos nosotros. ¿Qué dije yo? Sí, mi amado, la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Nosotros vivimos tiempo de humillación. Este no es nuestro tiempo de ser exaltados, no. Y aunque el Señor en su misericordia e infinito amor permite momentos de exaltación que no merecemos en este tiempo, un día tendremos tiempo de constante exaltación, porque tendremos el privilegio de estar entre los que exalten al Hijo para la gloria de Dios Padre. Eso acontece hoy, pero un día lo haremos mirándole cara a cara, un día lo haremos en la presencia misma de Él. Amén. Entonces, el mundo solo conoce a los del mundo. Y voy a poner aquí el tiempo de ser exaltados los hijos depende del Padre. Señor, queremos pedirte un favorcito. Yo quiero que mis hijos, cuando tú estés en tu reino, yo quiero que mis hijos se sienten el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Oye, no saben lo que están pidiendo. Porque de la copa que yo bebo van a beber. Y con el bautismo que yo voy a ser bautizado, van a ser bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda, o sea, el exaltarse o el ser exaltados, solo es algo que es atributo del Padre. Por eso dice que el Padre, porque el Hijo fue obediente, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos amados, piensen en esto. El Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y estando en esta tierra, Él no decidió por sí mismo exaltarse. Por eso usted y yo no debemos exaltarnos. Toda vez que usted quiera exaltarse va a generar duda. Toda vez que usted quiera autoexaltarse va a generar duda entre los creyentes. Y si usted tiene la actitud correcta, generará duda entre los no creyentes. ¿Me dejo entender? ¿Cómo es que sos hijo de Dios? ¿Cómo es que sos cristiano? A ver, ¿cómo es que sos cristiano, Ángelo? Nos van a decir eso. ¿Cómo es que sos cristiana, chulita? A ver, ¿por qué no oras pues que Dios haga esto? ¿Por qué no tomas tu propia determinación? ¿Por qué no lo haces ahorita? Sí, a ver, si tenés el poder de Dios. Y el enemigo ha sido incisivo porque ha traído eso a los púlpitos. Y hoy en día te dice, tú puedes, tu boca tiene poder, tu lengua tiene poder. Tú puedes atar y desatar. Y entonces ahí tenés los hombres generando duda y viviendo en duda porque, oye, ellos piensan que tienen poder en sus bocas. Así que la presencia del Señor genera dudas. Ahora mire lo que dice en el versículo 10. Pero después sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Voy a poner dos. La presencia de Jesús genera controversia.
Fíjese que todo el mundo le va a aguantar que usted hable de Dios. Todo el mundo. Usted empieza a hablar de Dios, nadie le va a refutar nada. ¿Sabe cuándo le van a refutar? Cuando usted hable de Jesús. Usted le puede decir a alguien, Dios te ama, y esa persona dice, sí, Dios me ama. Pero ¿sabes qué? Él dio a su Hijo para que muera por vos, y es el Señor Jesucristo, y Él perdona, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me dice, no, para un ratito, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. O van a decir, no, yo sí creo en Jesús, yo creo en Jesús, es profeta. O van a decir, sí, creo que Él es el Hijo de Dios, pero no le quiero todavía. No le quiero todavía. No, yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. El flaco y yo nos entendemos. Ahora, ¿cuáles eran el tipo de controversias que habían aquí? Era el carácter del Señor. El carácter del Señor generaba controversia. Oye, es bueno, decían algunos. Es bueno. Otros decían, no, es malo. ¿Dónde está aquel? Unos le buscaban. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Cuando vos empezás a decir que sos cristiano, la gente dice, yo pues lo conozco a este. Otra es su mentira. No, es buena persona, ha cambiado. No, ¿qué va a cambiar? Este no va a cambiar nunca. Así dicen por usted, así dicen por mí también. A usted le dicen diablo. No importa. ¿Sabe qué? No se desespere. Mientras usted no se diga diablo, y mientras usted no actúe como diablo, usted quédese tranquilo. Porque usted va a ver que aquí de su Señor también dijeron lo mismo. Pero un ratito, ahorita vamos a llegar ahí. Cuando estaban diciendo eso también estaban hablando de usted. Amén. Entonces dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían es bueno y otros decían es un engañifle, es un mentiroso. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Escuchó? No hablaban abiertamente de él. Escuche, cuando usted anda en controversias secretas, pídale a Dios que le revele la verdad. Y no ande en controversias secretas, no ande en chismes de aquí para allí. Pero ¿no será que nos miente, nos engaña? No sé, pero no. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Crea en Dios. ¿Qué dije yo? Sí, Dios dijo que no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. Dios va a sacar, si en tu corazón hay engaño, Dios lo va a sacar. Si tú estás engañando a la gente, Dios se encargará de que la gente vea que tú estás engañando, que tú eres de la mentira. No hay nada encubierto que no haya de manifestarse. Toda obra del hombre, sea buena o sea mala, será revelada por la luz. Entonces, mis amados, debemos saber que en cuanto a nuestro carácter, siempre habrá gente que hablará, que no nos creerá, etcétera, etcétera. Si somos hijos de Dios, hablo. Entonces, no dejemos que eso nos abata. El Señor Jesucristo sabía que hablaba de que Él tenía buena fama y mala fama. Sabía que hablaban de Él unos para bien y otros para mal. Entonces, había controversia respecto de su carácter, pero también había otro tipo de controversia. Mire, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba Jesús, ¿no? Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? La gente va a decir exactamente lo mismo, pero ¿qué va a saber este de Dios si lo conocemos que ha sido un vago toda la vida? Si este en el colegio se aplazó 3 veces, ¿de dónde va a saber? Se está inventando. Se maravillaba, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ahora Jesús sabía lo que ellos hablaban. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Siempre la presencia del Hijo de Dios generará controversia en cuanto a doctrina. Voy a poner aquí la doctrina.
del Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos amados, escuchen esto. Es muy fácil saber si algo es de Dios o no. Lo sabré si soy de Dios. Por eso usted y yo tenemos que orar y decir, Señor, si no soy tuyo, tómame para ti. Si estoy pretendiendo ser creyente y no lo soy, Señor, por favor, mátame, quiero vivir. Por favor, resucítame. Señor, por favor, transfórmame, permíteme nacer de nuevo. Eso es vital, porque el que es de Dios conoce lo que es de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se acuerda de eso? Usted va a saber cuando un mensaje es de Dios. Usted lo va a saber aquí en su corazón. Si usted es de Dios, cuando usted oye la palabra, usted entiende que el mensaje es de Dios. Mire, el mundo tiene un mensaje que es mucho más atractivo para el que no es de Dios. Pero el que es de Dios, aunque muchas veces se convierte en esas doctrinas que son mundanas mezcladas con lo espiritual, pronto empieza a buscar la verdadera doctrina. El Hijo de Dios genera controversia entre nosotros. En realidad, la controversia no es entre los hijos de Dios, la controversia es entre los que no son de Dios y los que son de Dios. Por eso él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Fíjese que el Evangelio implica aceptar el señorío de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y pelear constantemente contra nosotros mismos para vivir una vida santa todos los días. Ahora, el que es de Dios entiende que todo lo que oye respecto a doctrina apunta a eso. Apunta a eso. Apunta a amar a Dios por sobre todas las cosas, apunta a renuncia a sí mismo, apunta a arrepentimiento y apunta a vida de santidad, a piedad. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Hermanos amados, si un día yo me paro aquí o cualquier predicador se para aquí y empieza a autoexaltarse, probablemente ese no tiene doctrina de Dios. Porque el que es de Dios busca la gloria de Dios. Y el que no es de Dios busca su propia gloria. El que es de Dios busca que la gente ame a Dios. El que no es de Dios busca que la gente lo ame a Él. El que es de Dios piensa en las cosas eternas. Su mirada está puesta en el cielo. Vive en esta tierra por cosas que no ve, seguro de cosas que no ve. Pero el que es de esta tierra vive basado en lo que ve. Busca las cosas de este mundo. Está centrado en lo terrenal. A eso se refiere el Señor cuando dice, el que es de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El carácter, voy a poner, el carácter del Señor, la doctrina del Señor va a traer controversia. Y voy a poner aquí los que son de Dios entienden la doctrina y el carácter y tienen el carácter del Señor reflejado en sus vidas. Voy a poner, los que son de Dios entienden la doctrina y tienen destellos del carácter de Dios en sus vidas. Mis hermanos, es fácil saber quién es de Dios, es muy fácil. El Señor dijo,
¿Por qué se conoce a una persona? ¿Por qué se conoce a un creyente? ¿Por qué se conoce a un profeta? ¿Cómo se conoce a alguien que es de Dios? ¿Por qué? Fugaz, así. Como cuando un flash se enciende y se apaga, eso es destello. Pero no me respondieron mi pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber? Por sus frutos, bendito sea el nombre del Señor. Porque todos estaban repitiéndolos así como en silencio. Por sus frutos. Gloria al Señor. Sí. Entonces, a ver, ¿no aparecen en tu vida a veces destellos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de bondad? ¿No acontece que a medida que vas conociendo al Señor y cuando más pasan los días, esos destellos se van haciendo más y más y más frecuentes? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa causaba controversia respecto del Señor? Lo que Él hacía. Lo que Él hacía. Oye, ¿lo que este hace de Dios o de quién es? Mire el versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pregunto, ¿querían matarlo o no? Querían, claro que querían matarlo. Respondió la multitud, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Una obra hice y todos os maravilláis. Claro, un milagrito que él hacía, ellos, wow. Pero luego ya después de un rato, ¿y quién es este para que nos diga eso? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo os haré completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, las obras del Señor traen controversia, generan controversia. Voy a poner acá abajo, es importante juzgar con justo juicio y no por apariencias. Hermanos, una cosa importantísima, cuando yo juzgo a alguien, debo practicar este principio, debo juzgar con justo juicio y no por apariencia. Escuche, porque esto sí es importante para usted. Muchas veces usted ve algo y usted dice, no, esto está pasando aquí, esto y esto. Y mete chisme y empieza un chisme. No, sí, yo lo vi, yo hice, yo esto, no, yo me he dado cuenta, yo he observado. Y usted anda observando las cosas, anda mirando a ver qué descubre. Otra vez, mi hermano amado, si usted confía en Dios, Dios traerá a luz todo aquello que está escondido y es vergonzoso. Y también Dios traerá a luz aquello que es de la luz. Entonces, juzgue las cosas en la actitud de Cristo, juzgue las cosas con justo juicio. Por causa de usted juzgar así, de la manera incorrecta, por apariencias, usted peca demasiadas veces. Peca en su corazón porque está maquinando iniquidad en contra de algo que vio o por algo que vio. Peca también con su boca porque usted va y se lo dice a otro. Y peca porque usted hace que otro tropiece. 3 pecados en un ratito por juzgar de una manera errada. Yo no sé si ustedes vieron, hay un video en que se nota que es un avión y está oscuro. Y se nota que es de noche y que es un vuelo largo. Entonces de repente hay una señora que quiere ir al baño y ella mira y a ella le ha tocado sentada en el asiento del medio y ella mira y quiere salir y no sabe cómo salir. Entonces de repente levanta su falda
para no despertar al Señor que está a su lado, y lo cabalga al Señor. Pero en el momento que lo cabalga, el avión encuentra turbulencia y todo el mundo despierta y se encienden las luces. Y cuando vuelcan y la miran, ¿cuál iba a ser el juicio con el que iban a juzgar a esa señora? Luego el mismo video muestra va un señor con una niña, con una jovencita de, no sé, pues 17, 18 años. Y se para en un lugar que es una zona roja de esas donde hay prostitutas. Y de repente se baja la niña hay un supermercado, ya la niña se nota que está yendo al supermercado, y camina unos pasos y el hombre que parece que es su abuelo, la llama y le da dinero. Cuando ella vuelve, toma el dinero y está sacando y atrás para una patrulla, ¡wow! Y le hace la sirena. Daba la impresión de que estaba contratando a una prostituta, pero era su nieta. Entonces, mis amados, nosotros muchas veces miramos y juzgamos. Nosotros miramos y juzgamos por lo que vemos. Pero quien sabe la verdad es Dios. Escuche, cuando juzgue, no juzgue por apariencia. Indague, vea los acontecimientos. O lo mejor que usted puede hacer es ore para que Dios le revele. Ahora escuche, le doy el otro lado. Cuando lo juzguen, cuando usted sea juzgado por alguien con juicio injusto, no se desespere. ¿Qué dije yo? No se defienda. Espere que Dios haga. Hermanos, la verdadera fe consiste en creer que Dios está obrando constantemente en nosotros. Eso es verdadera fe. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vio que generaba controversia lo que él hacía. La gente rápidamente decía. Ahora, fíjense que en el versículo 25 hay otro tipo de controversia. La controversia es, ¿de dónde viene este? ¿Quién es este? Voy a poner aquí el origen del Señor. Perdón. Ahí está, el origen del Señor. Mire, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Dudaban, ¿será que es Dios o no es Dios? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a nacer, dónde iba a nacer, etcétera, etcétera. Pero ellos esperaban que sea sobrenatural, basados en el concepto de sobrenaturalidad de nacimiento del Mesías. Entonces, como había nacido en un pesebre, como su padre era conocido, les era imposible creer. Entonces estaban con la duda, ¿será que es o no es? Nicodemo, que sabía de la palabra, le dijo, maestro, sabemos que procedes de Dios, porque lo que tú haces solo lo puede hacer Dios. Pero los otros decían, no, ¿será que este es de Dios o no? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Sabe lo que está diciendo? Otra vez, ustedes están mirando la carne y están juzgando y emitiendo juicio según la carne. Pero ¿saben por qué es eso? Porque ustedes no conocen a mi Padre. Pablo lo dijo de otra manera, en Corintios dice, pero el espiritual juzga las cosas como espiritual, pero él no es juzgado de nadie. Hermano, para entender las cosas que el Señor hace, para entender el origen de las cosas, yo necesito tener la actitud de espiritual. Necesito mirar con los ojos de Dios, necesito entender, necesito mirar con los ojos de la fe. Ahí no va a haber duda. Aquí dudaban, ¿será que es de Dios o del diablo o de dónde es este? ¿De qué es este? Habrá circunstancias en tu vida en que vos pensarás, bueno, ¿este es de Dios o de quién es? La gente te mirará y dirá, ¿es de Dios o son nomás sus engaños de este? ¿Será que Papachín es cristiano o se hace? ¿O será que es por tumbar a la gente?
El que me envió es verdadero. Papachín dentro de su corazón sabe que el que lo llamó es verdadero. Y oye la palabra del Señor y le sigue al Señor. Carlito sabe que el que lo llamó es verdadero. Y sigue al Dios verdadero. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Escuchen, hay dos personas que tienen claro si vos sos o no sos hijo de Dios. La primera persona es Dios, la segunda persona sos vos. No hay sombra de duda. Cuando el Espíritu de Dios vino a la vida de alguien, no hay sombra de duda. Usted sabe que es creyente. Usted sabe que es creyente. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Usted sabe que usted es hijo de Dios. Dice, pero el Espíritu nos hace decir Abba, Padre, que quiere decir papacito, papá. Entonces, el que es de Dios sabe que es de Dios. El que es de Dios conoce que es de Dios. Dice, pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Cuando usted dice eso, la gente se va a enojar, obviamente. Dice, entonces procuraban prenderle. Pero aunque todo el mundo lo odia y lo aborrezca a usted por ser hijo de Dios, nadie lo va a poder tocar en tanto y cuanto Dios no lo permita. ¿Me deja entender? Usted, si es hijo de Dios y usted sabe que es hijo de Dios, puede vivir en esta tierra confiado y tranquilo. No necesita andar paranoico. No necesita andar, y bueno, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? No. Usted va confiado porque sabe que Dios está en control. Y usted sabe que si Dios decide que pase algo, aunque usted ande cuidándose, acontecerá. Acontecerá. Por ejemplo, si Dios decide que tu cónyuge te la hace, y escuchaste bien, dije, si Dios decide, tu cónyuge te la va a hacer, aunque seas el más celoso del planeta, y aunque le revises paso por paso su vida. ¿De dónde se saca usted eso, pastor? ¿Qué herejía está hablando, pastor? Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si tú no obedeces a la voz de Jehová, te desposarás y tu mujer dormirá con otro. Eso dice la Biblia. Sé que es duro, hermano, pero nuestra confianza no está en nosotros, no está en lo que nosotros podamos descubrir o en lo que nosotros podamos cuidar. ¿Sabe qué es lo único que hace una persona celosa con su cónyuge? Lo único que hace esa persona es oprimir. Le oprime, le resta vida, le hace la vida imposible. Una persona celosa no está inspirada por Dios. Una persona celosa, dice la Biblia, que la sabiduría que proviene de los celos es primeramente carnal, animal y diabólica. Entonces si usted es de esos celositos, mejor encomiende su camino al Señor. Mejor empiece, en lugar de estar preocupado de su cónyuge, vea de usted ser fiel a Dios. Porque si usted es fiel a Dios, su cónyuge será fiel, aunque se haya casado con una prostituta. Aunque se haya casado con un tipo que era el playboy del barrio, que no perdonaba ni las empleadas. Si usted está en la actitud correcta con Dios, Dios se encargará de cuidar a su cónyuge. Y si ese cónyuge usted se lo consiguió sin que sea la voluntad de Dios, Dios se encargará de quitárselo. Yo sé, es duro, yo sé a usted no le gusta eso, pero esa es la verdad, mis amados, esa es la pura verdad. No le puedo decir otra cosa porque no hay otra cosa en la Biblia para que yo le diga respecto de eso. Así que dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Usted está cuidado por Dios, está guardado por Dios. No le genere duda, no tenga controversia. Usted sabe que usted es hijo de Dios. Quédese tranquilo, Dios lo cuida, Dios lo guarda, Dios lo protege. Dios guarda sus cosas, Dios pelea sus batallas. Porque todo lo que es suyo es de Dios. Fíjense que Dios constantemente está diciendo, dame tu corazón, dame tu corazón. Y está diciendo, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Cuando usted le dice, Señor, aquí está mi corazón. Y cuando usted le dice, Señor, sí, Señor, soy tuyo. ¿Sabe lo que Él dice? Y yo soy tuyo. Yo peleo por ti, yo te cuido, yo te guardo. Yo soy el que te dice, no temas, yo estoy contigo.
Si pasas por las aguas, no te van a negar las aguas. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Siempre te voy a sustentar. ¿Qué quiere decir siempre? Siempre. Si usted sabe que es un hijo de Dios, camine seguro por esta vida. No tema, el Señor está con usted. Él va con usted. Él llega antes que usted. Él prepara las cosas para que usted sea exaltado. Él las prepara cuando fuere tiempo. Él no me exalta cuando yo quiero exaltarme. Él me exalta cuando Él quiere exaltarme. El Señor enriquece y el Señor empobrece. El Señor humilla y el Señor enaltece. Gloria sea dada al Señor. Y ese Señor es tu Señor y ese Señor es mi Señor. Ese Señor es tu Dios y ese Señor es mi Dios. Ese Señor es nuestro Dios. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. La gente evidenciaba que él era el Hijo de Dios por causa de las obras que él hacía. Hermano amado, no ande diciendo, usted está hablando con un hijo de Dios. Mire, usted está haciendo negocio con un hijo de Dios. No ande en esa actitud. ¿Sabe qué? Que sus acciones muestren que usted es un hijo de Dios. Oye, verdaderamente ese es un hijo de Dios porque perdona. Porque responde bien. Porque no es un chismoso, no es un metiche, no es un intruso. Oye, es mesurado. Se puede percibir el amor de Dios en esta persona. Oye, siempre anda gozoso. Oye, cuando hablas con esta persona, siempre tiene paz y te irradia paz. No necesita andar diciendo, usted está hablando con un cristiano. No, la honradez, la verdad de Dios se nota en usted. Los fariseos oyeron que a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Peleaban por el origen de él, o la controversia era el origen de él. También el que, oye, todavía un poco, todavía no es el tiempo, todavía no toca exaltarme, todavía eso generaba también controversia entre ellos. Ellos pensaban que él les decía eso porque no tenía poder, pero el Señor tenía todo el poder. ¿Se acuerdan cuando dijo, oye, ¿acaso no puedo yo orar al Padre y que el Padre mande una legión de ángeles? Ahora, esto le quiero decir a esos que dicen, estaba yo en el Espíritu y me apareció el Padre y me dijo, ve y pelea, te estoy dando fuerza para ir y pelear. Entonces me paré y fui y peleé y derroté al diablo. ¿Saben qué? Si esto fuera real, primero, el Señor Jesucristo lo hubiera hecho. Porque el Señor Jesucristo en esta tierra fue un reflejo de cuál debe ser nuestra vida en esta tierra. Entonces el Señor Jesucristo se hubiera peleado con el diablo. ¿Acaso se peleó? Ahora quiero que mire otra cosa. Cuando el Señor Jesucristo resistió al diablo, no lo resistió con su fuerza, ni con palabras, ni nada. Lo resistió con la palabra de Dios. Las 3 tentaciones que el diablo le hizo, el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. No dijo, te ato y te echo al abismo y de allá te traigo y te mando al lago de fuego. No empezó con esa historia. No empezó con esa historia. Entonces, mis amados, ya necesitamos que nuestra fe sea sobria. La verdadera fe no cree en mí. La verdadera fe no cree que yo puedo, que yo soy, que yo tengo el poder. La verdadera fe no es como el poder de Grayskull, de He-Man. No. La verdadera fe confía en Él, espera en Él, depende de Él, busca de Él. Esa es la verdadera fe. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Por qué dice eso este? No entendían que Jesús, aun siendo Dios, dependía de la perfecta voluntad del Padre. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Claro, ese tipo de cosas generaban controversia. Pero ¿por qué dice eso este? Porque las cosas del Espíritu no se pueden entender con la carne. No se pueden. Las cosas del Espíritu se entienden por medio del Espíritu. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos?
¿Se irán los dispersos entre los griegos y enseñarán a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Entonces, voy a poner aquí, generaba también controversia la advertencia del Señor. Oye, un poquito y no me van a ver. Ni sus discípulos lo entendían. Ni siquiera sus discípulos. Acuérdense de Pedro. ¿Es necesario que me entregue? No, Señor, que no te suceda esto. No permitas. ¿Cómo te vas a entregar regaladito a la boca del lobo, Señor? Apártate, Satanás, me eres tropiezo. Bueno, finalmente, donde está la presencia de Jesús, hay división. Voy a poner aquí como punto 3 y con esto acabo. La presencia de Jesús genera división. Usted va a mirar que desde que usted se convirtió, hay personas que dijeron, wow, qué maravilloso que se convirtió. Usted va a mirar que desde que usted se convirtió, hay personas que dicen, wow, este busca al Señor, este sigue al Señor. Pero habrá otros que dirán, este es un mentiroso. Olvídate. Algunos dirán, no, oye, hay que seguirlo. Otros dirán, no, no, olvídate. No, así es, yo lo conozco al sinvergüenza este. Este a mí no me la charla. Este a mí no me va a venir a decir, a meter gato por liebre. Ok, la presencia de Jesús genera división. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Piensa en esto. El que tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, piensen esto, ríos de agua viva, y agua que beber, y agua para lavarse. Estas cosas que Él está hablando, los judíos la entienden perfectamente. ¿Saben por qué? Porque en esta fiesta había un ritual que era el ritual de la purificación. Había un estanque y en ese estanque ellos se lavaban como una manera simbólica de decir que Dios los purificaba o que ellos querían purificarse para acercarse al Señor. Por cierto, ¿sabe qué simboliza esa agua? Simboliza la palabra de Dios que lava. ¿Se acuerdan que Él le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado? Pero además de eso, luego había una fuente de donde tomaban agua. Y Él les está diciendo que el que beba de Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y les estaba hablando del Espíritu Santo de Dios que moraría en ellos. Lógicamente, ellos no lo entendían. Entonces dice en el versículo 40, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Empezó a haber una división. ¿Sabe cuál era la división? Entre los que creían y los que no creían. Siempre en la iglesia hay una división. Hay los que creen, los que practican la fe salvífica, los que conocen la fe salvífica, y hay los que creen que creen. Y entonces ellos se basan en detalles, ellos andan buscando detallecitos para no creer. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿qué va a estar Dios en la iglesia si esa tropa de viejas chismosas? ¿Qué va a estar Dios en esa iglesia? ¿Qué va a estar Dios en esa iglesia si lo único que se dedican es a tragar ahí en las mañanas? A eso se dedican. ¿Qué va a estar Dios en esa iglesia si el pastor es soltero? ¿Qué va a estar? Siempre va a haber división. Siempre. Siempre va a haber
los de Pablo, los de Apolo, los de Cefas, siempre va a haber. Los de Cristo, siempre va a haber. Jesús, la presencia de Jesús provoca división. Cuando Jesús llega a una casa, habrá también división. El padre se pone contra el hijo, la madre contra la hija. Acontece. Miren, es paradójico. Los padres, no, que mi hijo se va a andar y va a las discotecas y qué increíble, que no sé qué. Y de repente el hijo se convierte y el padre no es convertido. Y hasta me avergüenza decirlo, algunos que creen que son convertidos. Cuando el hijo empieza a ir a la iglesia, se rayan. ¿Qué es? Ya parás en la iglesia vos nomás. Y se molestan de que el hijo no salga a beber y no se emborrache. Antes el hijo llegaba a las 4 de la mañana, no le decían nada. Pero ahora que va a la iglesia y llega a las 12 porque se fue a compartir un pollo con los hermanos y hablar del Señor, los padres están rayados. No, es que para aquí nomás. Antes el hijo iba y se revolcaba con quien sea en las discotecas, o la hija iba y se revolcaba con quien sea y no decían nada. Ahora están mirando, no, ¿con qué kunumi se irá a meter en la iglesia? Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No seamos de los que persiguen a Cristo en medio de la iglesia. Vivamos a Cristo, reflejemos a Cristo, creamos en Cristo. Caminemos por fe en medio de su pueblo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó manos. Voy a poner aquí. Unos creían la obra de Dios en Jesús, mientras otros le rechazaban. Unos veían a Dios en Jesús, otros creían ver a Satanás. Unos veían a Dios en Jesús, otros creían ver a Satanás. Mire, los alguaciles, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Lo habían mandado a atraparlo. Ahora, mire la respuesta de los alguaciles. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, mire lo que dice en el 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Vio? Voy a poner aquí. Para unos, Jesús es bendición. Para otros es maldición. No, usted está hablando mal, pastor. Usted no me va a decir a mí que Jesús es maldición para alguien. Simple, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. El que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Acaso la condenación no es maldición? En Corintios dice, nosotros somos en Cristo para algunos olor de vida, para vida, pero para otros olor de muerte. Entonces, hay división en la presencia de Jesús. Cuando Jesús está ahí, siempre habrá división. Ahora dice,
¿Se acuerdan que Nicodemo fue a preguntarle, oye, ¿y cómo vamos a hacer para, acaso me puedo meter en el vientre de mi madre? ¿Se acuerdan que Nicodemo andaba indagando de Jesús? ¿Se acuerdan que fue de noche? Dice, y vino uno principal, un maestro de la ley llamado Nicodemo, que le preguntó, maestro, sabemos que lo que hace es de Dios, ¿qué debemos hacer para heredar? Oye, Nicodemo, nadie puede venir al Padre si no nace de nuevo. ¿Pero acaso puedo meterme en el vientre? Vino a cuestionarle. Ahora mire Nicodemo en la actitud que está, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Hermanos, apliquémoslo a tu vida y a la mía. Mucha gente te verá y dirá, este no es de Dios, este no es cristiano. ¿Qué va a ser cristiano este? Otros mirarán tu testimonio y dirán, no, él es cristiano. Él es cristiano. Unos van a mirar y van a ver la obra de Dios en vos y van a creer en Dios. Por las obras que tú haces, o mejor, por las obras que Dios hace en ti, van a creer en Dios. Otros te van a rechazar. La mosquita muerta. Ahora viene a hacerse la cristiana, la mosquita muerta. Si yo la conozco. Yo la conozco. No viene a hacerse la que ora ahora a estas alturas. No. Yo lo conozco al Camba. Ese siempre ha sido sinvergüenza. Unos veían a Dios en Jesús. Otros creían ver a Satanás. No, este es del diablo. ¿Qué va a ser de Dios este? ¿Qué va a hacer? Come santo. No, para en la iglesia, pero no sirve para nada. Para en la iglesia, pero no sirve para nada. Hermano, para muchos, la presencia de Jesús en ti será de bendición. Para muchos otros, la presencia de Jesús en ti será maldición. Entonces, 3 cosas aprendimos hoy. La presencia de Jesús, la presencia del Hijo de Dios genera dudas. La gente dudará. La presencia del Hijo de Dios genera controversia. La gente tendrá posturas encontradas respecto de Jesús. Y la tercera cosa es la presencia de Jesús genera división. Amén. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Aguánteme, oramos y de ahí me pregunta. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana, por cada hermano que está aquí. Y te suplico, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nosotros. Y, Señor, aunque haya oposición, que nosotros sigamos siendo creyentes. Aunque la gente no nos crea, sigamos siendo creyentes. Señor, que aunque la gente no te vea, nosotros sigamos viviendo para ti, porque en determinado momento te verán a ti quienes son tuyos, Señor. Mi Padre, que nuestra vida cumpla el propósito por el cual estamos en esta tierra. Señor, es un tiempo difícil, es un tiempo en que la fe se está menguando, es un tiempo en que el hombre decide creer y prefiere creer la mentira antes que la verdad. Es un tiempo, Señor, en que la maldad se ha multiplicado, en que la sodomía se ha multiplicado, en que los hombres han abandonado el uso natural y se han encendido en su lascivia unos con otros, en que las mujeres han abandonado el uso natural y se han encendido en sus concupiscencias unas con otras. Señor, luego de eso viene el que los hombres aborrecen a Dios. Y la manera en que los hombres aborrecen a Dios es aborrecer a la iglesia. Señor, permite que en medio de estos tiempos de maldad nosotros podamos continuar firmes en la fe, entendiendo y sabiendo que tú vendrás de un momento a otro, Señor Jesucristo, que podamos nosotros permanecer sabiendo que tú nos guardas, que nos cuidas, que nuestra vida está guardada en ti. Señor, clamo de una manera especial por los hermanos que están atravesando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, y Señor, quiero pedirte esta mañana que bendigas la vida de Olga Cabral, que bendigas la vida de Silvana Alberti, del Elpidio Amancio, de Luis Fernando Jofré,
de Ezequiel Mardesich, de Ana Cadario, de María Justa, de Nancy Justiniano, de Sofía González, de Carlos Pedraza y de Pura Pedraza, Señor, de Carolina Áñez, de María Esther Mendoza, de la familia Lia Araujo Darn, de Mabel Rivas, Señor, de Teresa Martínez Torres, de bendícelas, Señor, glorifícate en sus vidas, Señor, de Delfín Ruiz, ten misericordia de él. Y Padre, también quiero pedirte que de una manera especial, donde esté Dayana Algarañá, Señor, tu espíritu la encuentre, tu espíritu la traiga, Señor, y su mamá, su familia pueda otra vez estar gozosas, sabiendo, teniendo certidumbre de qué fue lo que pasó con ella. Señor, guarda a nuestro corazón este día de no apartarse de ti y permítenos, Señor, vivir para alabanza de la gloria de tu gracia. Dios mío, muchas gracias. Qué amor nos has tenido al permitirnos ser hijos tuyos. Señor, y aunque el mundo no nos conoce, nosotros vivimos santificándonos, buscando tu verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.